de la Asamblea Nacional. Doctor Pereira, muy buenas tardes, bienvenido, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, gracias a usted por su tiempo. Ayer escuchábamos sus primeras palabras como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y usted decía, no hay tiempo que perder. La ciudadanía no quiere ver que los asambleístas estén peleando, sino que estén trabajando. Hoy las encuestas los ponen a ustedes con apenas el 20, un poco más de credibilidad, lo que se traduce en que apenas 2 de cada 10 ecuatorianos creen en la palabra de los legisladores. ¿Qué hacemos para recuperarnos, doctor Pereira? Trabajar. No hay otra en este momento, necesitamos dedicarnos a trabajar. Lamentablemente acabamos de salir de un momento bastante delicado, bastante oscuro, peleas, denuncias, destituciones. Imagínese usted que con estas broncas provocamos que hasta la justicia, hasta un poder distinto al de la Asamblea, venga a entrometerse en la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, yo creo que hay buenos síntomas, hemos logrado ya, desde mi punto de vista, virar la página, ya no hay ninguna otra denuncia en ciernes y en este momento solo nos queda dedicarnos a nuestro trabajo, que es legislar y fiscalizar. Ahora, evidentemente los temas que le preocupa a los ecuatorianos no son pocos. Todos son importantes, pero algunos de esos importantes son extremadamente urgentes. En la lista de lo que las encuestas han recogido, en orden de preocupación está primero la seguridad, segundo el trabajo y tercero la salud. ¿Qué vamos a hacer como Asamblea Nacional para responder a esas demandas, doctor? ¿Por dónde podemos empezar? Necesitamos obligatoriamente empezar por reajustar la agenda de la Asamblea Nacional, ¿no? Necesitamos buscar, desde mi punto de vista, pues yo diría rebuscar, si cabe el término, de entre aquellos más de 600 proyectos de ley que tenemos en la Asamblea y que siguen llegándonos todos los días, proyectos de ley que tengan que ver con 3 temas específicos para convertirlos en prioritarios y tratarlos durante estos 10 meses. Los que tengan que ver con salud, con educación y con seguridad. Con esos 3 temas, todos los proyectos que tengan que ver con eso deberían pasar a ser prioritarios, y esto va a pasar también por un acto de madurez de algunos compañeros asambleístas, y hago propicia la oportunidad para pedirle su comprensión. Yo sé que todos los asambleístas presentan proyectos de ley, quieren que sea su proyecto el tratado, quieren que ese proyecto sea aprobado, pero creo que en este momento hay que ponernos la camiseta del país. El país reclama urgente leyes, materia legislativa e inclusive fiscalización en esas 3 materias, repito, educación, salud y seguridad. ¿Qué se va a priorizar? ¿Por dónde se va a empezar en esta agenda legislativa? Cuando empezó este periodo de la Asamblea Nacional, escuchábamos a Guadalupe Llori exponer el plan de la agenda legislativa con muchísimos proyectos que varios analistas decían no se van a alcanzar. Hoy usted dice hay que hacer un ajuste. ¿En qué va a consistir este ajuste y qué temas van a estar a la cabeza? Justamente lo que le decía, yo creo que el error que cometimos cuando empezamos con Guadalupe Llori fue buscar demasiados temas. Recuerde que se hablaba incluso de temas ecológicos, de temas económicos, de temas, casi había 5 ejes, y sobre esos 5 ejes giraron alrededor de 80 proyectos. Evidentemente era una meta ambiciosa, que a lo mejor si no hubiese habido este capítulo negro de la Asamblea Nacional, quizás hubiésemos tenido un mejor avance. Pero en este momento, desde mi punto de vista, ya no deberíamos llenarnos de tantos temas, deberíamos estar los 3 temas, y solo los proyectos que versen sobre estos 3 temas deberían estar en las comisiones tratándose como urgentes, como prioridad. Doctor Pereira, ¿cómo quedan las relaciones con el gobierno nacional, con el Ejecutivo? A decir de los voceros del presidente de la República y del gobierno nacional en general, ¿hay conciencia desde el gobierno que en la Asamblea Nacional hay una mayoría de oposición y que las cosas van a estar muy complicadas para el tratamiento de los proyectos que se propongan desde el Ejecutivo? Ayer, por ejemplo, veíamos cómo finalmente no pasó este proyecto de ley de comunicación propuesto por el gobierno nacional y por contrario sí se aprobó un proyecto de informe de minoría. Esto nos podría dar luces de cuál va a ser la dinámica política a lo largo de este recambio en la Asamblea Nacional. ¿Cómo quedan las relaciones con el Ejecutivo? Lamentablemente, si el gobierno no cambia su estrategia de comunicación con la Asamblea Nacional, esta historia se va a repetir.
Y esto pasa necesariamente porque el gobierno cambie de una u otra manera su forma de ver la Asamblea Nacional. Todos los proyectos de ley que ha enviado el gobierno hasta el día de hoy han sido prácticamente con similar estrategia. Yo mando el proyecto y espero conquistar los votos para que este proyecto se apruebe. Yo, desde mi punto de vista, he dado una recomendación y la sigo dando. Se la di al final de Salomón, que se la he dado al actual ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Me parece que deberíamos crear, si en verdad estamos pensando en el país, deberíamos crear una comisión intermedia entre el Ejecutivo y el Legislativo que revise los proyectos de ley antes de ser enviados al Legislativo y que esos pudiera el gobierno ahí ser advertido de que qué artículos de esos proyectos de ley van a chocar con la mayoría de la Asamblea o quién sabe, agregándole qué artículos van a generar una mejor receptibilidad en la Asamblea Nacional. Eso es lo que yo al menos recomendado, porque caso contrario, pretender mandar un proyecto de ley e imponerlo y tratar de conquistar votos. Yo he visto por ahí que tiene unas carreras tremendas el jefe de bloque de Creo, tratando de conseguir votos para proyectos que muchas veces nacen muertos porque chocan con la mayoría, con la realidad de esta asamblea heterogénea que en este momento tenemos. Entonces, una comisión intermedia sería la solución, es decir, una mesa de diálogo, si se quiere, antes de presentar el proyecto a la Asamblea Nacional. Entenderíamos nosotros de integración pluripartidista. Sí, incluso podrían ser técnicos, ¿no? Técnicos que conozcan bien la realidad de la Asamblea. Ya los técnicos de la Asamblea saben en este momento cuál es la realidad de la Asamblea y podrían recomendar. Se trata simplemente de que le recomienden, no se trata de una mesa en la que se apruebe o se imponga nada. De tal manera que el Ejecutivo sepa, si persiste con esos artículos de un proyecto de ley cualquiera, en esa forma, que por lo menos esté advertido de que no va a tener los votos y que va a fracasar ese proyecto. Pero me parece que en este momento el presidente no tiene ese tino, ese tacto, y envía nomás los proyectos y sabrá Dios pues saber qué pasa allá en la Asamblea, y eso no puede ser en un Ejecutivo que sabe que no tiene mayoría en la Asamblea. ¿Usted ya le ha presentado esta propuesta al Gobierno Nacional? Se la presenté a Francisco Jiménez, conversamos, ojalá pues eso conversamos antes del paro, lamentablemente luego vino las movilizaciones, luego vinieron todos estos temas de la Asamblea, pero no descarto la próxima semana volverme a reunir, pedir una reunión a Francisco Jiménez y quién sabe afinar un poco este tema para pues, un poco darle forma. También pasa también porque el gobierno lo acepte, porque haya un entendimiento desde parte del gobierno de que a lo mejor con una recomendación de estas características pudiéramos mejorar la comunicación Asamblea Ejecutivo. 6 de la tarde con 1 minuto, estamos dialogando aquí en Al Borde de la Noche con el doctor Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Mi compañera Meche Pesantes tiene más preguntas para usted. Doctor Meche, por favor, adelante. Doctor, buenas tardes. Usted dijo ayer en su intervención de apertura que con este evento que se dio el día de ayer de la posesión tanto suya como segundo vicepresidente y también la posesión de Marcela Holguín como primera vicepresidenta, que era un evento que privilegiaba al país. ¿A qué se refiere con privilegiar al país? A que tuvimos que aceptar una propuesta que a veces, que debo ser honesto en este momento y a lo mejor infidente con el país, con ustedes y con el país, ¿no? Jamás me consultaron a mí para proponer mi nombre para segundo vicepresidente, por ejemplo. A mí me cayó de sorpresa en los rebeldes, y era un tema de que si no aceptábamos, en este momento siguiéramos sin autoridades, porque no se completaban los votos para la mayoría. Llegó un día antes de la votación y teníamos que decidir, prácticamente nos dieron como 24 horas para decidir, y nos tocó tomar decisiones casi al vuelo porque la propuesta desde el ala rebelde de Pachacuti, que era otra, eran otros nombres que teníamos propuestos para esta vicepresidencia. No obstante, privilegiamos al país, dijimos que por el bien del país íbamos a poner nuestro grano de arena para cerrar este capítulo negro el mismo día de ayer, y así lo hicimos. No es quizás una forma, hubiese sido, o quizás nos hubiese gustado otra forma de llegar a un acuerdo, pero en todo caso, pues lo hemos hecho privilegiando el país por delante. Doctor, y en torno a eso, usted habló de cerrar ese capítulo oscuro, tal y como nos está diciendo en este momento. Y sabemos que dentro de las relaciones entre Asamblea y el Ejecutivo, pues la situación no está muy bien. Usted nos ha confirmado eso. Pero dentro de la Asamblea Nacional las cosas no van por el mejor camino. Hemos visto bastantes peleas. Usted dijo que ya no quería más peleas. ¿Cómo va a cerrar este capítulo oscuro para la Asamblea Nacional?
Mire, yo prefiero los asambleístas, los colegas asambleístas, vernos peleando porque un proyecto de ley, quiero que vaya este artículo, quiero que vaya este artículo, porque en un proceso de fiscalización creo que hay actos de corrupción que debo o no debo fiscalizar y que la Asamblea debe meterle mayor fuerza o menor fuerza. Pero no quiero ver a mis compañeros asambleístas acusándose entre compañeros, acusándonos y poniéndonos denuncias en la Fiscalía, poniéndonos denuncias en la justicia, planteando acciones de protección, planteando medidas cautelares, la justicia metiéndose en la Asamblea. Para eso no venimos a la Asamblea en realidad. Y esa quizás es la parte que más me ha dolido, este capítulo oscuro. Así que aquí en adelante, si tenemos que debatir, a lo mejor hayan debates acalorados, que sea por leyes, que sea por fiscalización. Doctor, ¿y cómo está la situación con Pachacutic después del paro nacional? Cuéntenos. Se ha venido solidificando el tema de Pachacutic. Ya son pocas las voces que suenan en otra línea. Tanto así que yo debo hacer público mi agradecimiento a la bancada de Pachacutic, que ayer 19 compañeros de Pachacutic más o menos apoyaron esta postulación de Darwin Pereira y nos ayudaron a llegar a esta segunda vicepresidencia. Para ellos mi agradecimiento, mi abrazo, y estoy seguro que poco a poco iremos curando un poco esas heridas que se abrieron en algún momento por esta división que hubo, y estamos básicamente en eso, en un franco retorno a una unidad del bloque. Entonces, ¿considera usted podrían de una forma u otra tratar con guantes de seda esta relación que por el momento la tienen un poquito tensa? Sí, yo le agradezco. Debo también honestamente ser agradecido con el resto de bloques que vieron en el nombre de Darwin Pereira la posibilidad de generar consensos, ¿no? Recordemos que no habían consensos, no había posibilidad de nombrar primer vicepresidente, no había posibilidad de nombrar segundo vicepresidente, habían posturas de todos los bloques, pero cuando me llegó pues la propuesta, inclusive se acercaron de otros bloques a decirme, ¿sabes qué, Darwin? Si eres tú, nosotros sí votamos. Y efectivamente pues así sucedió. Agradezco esa deferencia de muchos bloques e inclusive de mi propio bloque. 6:05 doctor. Simplemente para terminar, usted ha calificado de veto inhumano al veto que hizo el presidente de la República, veto total a la ley humanitaria que salió de la Asamblea Nacional. ¿A propósito de qué? Porque, por ejemplo, el gobierno nacional plantea que dentro de esta propuesta de la Asamblea Nacional se sugería ampliar o postergar la prohibición de corte de servicios públicos, como ocurrió en la pandemia, pero ya de forma, digamos, extemporánea, porque ya la economía se empieza a reactivar. Y a criterio del gobierno nacional, por ejemplo, seguir prohibiendo que se corten los servicios básicos amenaza la sostenibilidad de algunas empresas públicas. Es decir, estamos hablando de dinero público, del Estado como tal. Usted ha calificado de un veto inhumano. Cuéntenos un poco sus argumentos. Permítanme agradecerle y felicitarlos por la pregunta. Es el primer medio de todos los medios que me han entrevistado desde ayer hasta ahora que me hacen una pregunta sobre uno de los temas más sensibles que tenemos en este país, que son los héroes de nuestra pandemia, aquellos que dieron hasta la vida cuando a todos nosotros nos encerraban y no nos dejaban ni siquiera asomarnos a la ventana, porque la pandemia no se sabía ni siquiera cómo combatirla. Me refiero a los médicos de nuestro país. Ese tema tranquilamente el presidente pudo haber vetado parcialmente. Si no le gustaba esa parte, la de los cortes de servicios básicos, fuera que vete eso, pero no era que le haga daño, este daño, tremendo daño que le acaba de hacer a los médicos de este país, porque lo que decía la ley en la parte de los médicos era que ellos iban a tener puntaje adicional por el hecho de haber estado combatiendo la pandemia en el pico más alto de la pandemia, y ellos iban a tener la oportunidad de acceder a un nombramiento si es que esos puntos obviamente que se les otorgaba a través de esta ley les servían, ¿no? O sea, era un tema de ir a concursos de mérito de oposición cuando se hagan los concursos, y eso ha sido vetado, ¿no? Eso sí nos duele mucho, porque repito, si el presidente tenía alguna objeción con lo que usted me comenta de los pagos de los servicios básicos, tampoco es tan cierto que la economía se empiece a recuperar. Como es de ver, más de 80,000 carpetas para me parece 600 puestos en la empresa de Alfeo. Eso no hay una economía recuperada a nivel de las clases sociales más bajas de este país. Hay que condolernos también con ellos. Y un poco complicado también recuperarse también después de 18 días de movilizaciones, doctor. Sí, efectivamente, no creo que tengamos el país ideal, pero en todo caso, estas 18 días de movilizaciones han provocado que el gobierno se siente a conversar con el movimiento indígena. Mire usted, creo que nos están dando un ejemplo incluso hasta la asamblea, ¿no? Porque resulta que de las mesas de diálogo que se instauraron luego de estas movilizaciones, una ya nos dio humo blanco, y mucha gente era pesimista, mucha gente pensó que eso era una pérdida de tiempo, y resulta que en este momento hablamos de más de 20,000 ecuatorianos que se van a
a beneficiar de la condonación de las deudas de $3,000 para abajo, y que me parece un muy buen gesto tanto de la CONAIE como del gobierno que hayan logrado un acuerdo en este sentido, y esperemos seguir viendo más acuerdos en el resto de mesas que se están debatiendo en este momento. Y dicho sea de paso, ese tema, el de refinanciamiento de estos créditos vencidos, el de salir, por ejemplo, de central de riesgo, era uno de los temas del veto, o más bien de las reformas planteadas por la Asamblea Nacional en la ley humanitaria que fue finalmente vetada. Justamente el argumento del gobierno en ese sentido es que esos temas ya se estaban tratando en la mesa de diálogo. Usted dice acá, correspondía entonces un veto parcial del presidente. Corresponde el veto parcial, porque nosotros planteábamos era un refinanciamiento de deudas, no una donación, porque obviamente no nos otorga la potestad de la Constitución. Nosotros hablábamos de un refinanciamiento, de un alivio financiero de quienes tengan deudas en este momento que todavía no se han recuperado, que todavía no han conseguido trabajo. Hay gente que cerró sus restaurantes, que cerró sus negocios, y que no es que tampoco una noche a la mañana ya se van a recuperar, pero que esas deudas los tienen en este momento asfixiados. Pues lo que nosotros planteábamos era un refinanciamiento, repito, no una condonación, pero lamentablemente el Ejecutivo tampoco le ha parecido y le termina haciendo un daño también a esta gente a la cual habíamos planteado un alivio financiero. Doctor, simplemente para terminar, yo sé que ya dije esta frase hace 2 preguntas atrás, pero esta vez sí es en serio, porque yo sé que usted tiene una agenda muy ocupada, pero me parece importante que el país pueda escuchar cuál es su compromiso como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Esta asamblea empezó, y en eso coincidían absolutamente todos, con el gran desafío de al menos no hacer un tan mal papel como hizo la asamblea anterior, en medios de escándalos de corrupción, de diezmos, y de camisetazos y demás. En esta eso se ha repetido. Doctor, ¿cuál es el compromiso suyo como segundo vicepresidente del Legislativo con el país en lo que resta de este periodo? Bueno, mis compañeros me han privilegiado, digo mis compañeros asambleístas me han privilegiado con la confianza de poder generar consensos al interior de la Asamblea. Vamos a tratar de seguir ampliando esos consensos y ojalá incluso fuera la Asamblea con el Ejecutivo. Como le digo, me interesa mucho conversar con el ministro de Gobierno a ver qué posibilidad hay de generar esta comisión intermedia, de tal manera que el país también, así como lo vio sentarse el Ejecutivo con el CONAIE, pueda verlo al sentarse al Ejecutivo con la Asamblea. O sea, no tiene nada de malo eso. Por más que seamos de distintos sectores políticos, el país está por encima de nosotros. Ese es mi compromiso, seguir generando consensos al interior y al exterior de la Asamblea. Que hayan consensos y que también que haya trabajo. Doctor Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, gracias por estar con nosotros aquí en Al Borde de la Noche. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas tardes.